amigos, estamos en un nuevo capítulo más de nuestros próceres. Hemos tenido la suerte, la fortuna de tener a puros grandes entrevistados, invitados, amigos de la casa, gente súper connotada. Y hoy día no es menor, y para mí de verdad es un orgullo y un honor poder entrevistar a un trauco histórico. Porque en realidad muchos de los traucos es como curioso, hacemos programa y todo, pero los traucos en sí mismos, los que están, son pocos, son quitaditos de bulla, no aparecen mucho, no les gustan tanto las entrevistas y todo. Con nosotros el grande, yo diría, lo voy a decir así con todas sus letras, es uno de los próceres de verdad, don Mario Rojas. ¿Cómo estás, Gorla? Un placer, un gustazo Vamos a estar aquí partir, en familia. gracias, vamos a partir como dicen los cirujanos, directo al tiro, ahí al corazón. No, Tengo una no me consulta, hables de, no me hables de cirujano porque me han operado mucho en el último tiempo. estamos iguales, yo también, por el tema del corazón estamos de los mismos. Eh, Sí, pues. Mire, siempre he pensado yo como la mirada que hay con respecto a Mario Rojas, porque yo igual conociéndolo, sé que usted no solamente ha hecho cosas acá en la escena, sino que afuera también. Si yo le preguntara, ¿quién es Mario Rojas? Eh, Mira, una pregunta difícil porque no. Yo soy básicamente un cantautor eh, chileno que, bueno, tuve, por suerte o desgracia, viví los años 70 casi enteros fuera de Chile y la mitad de los 80. Entonces, eso yo creo que me marcó con ciertas características que no sé si son compatibles todas con los compañeros de mi generación. Pero aparte de eso, yo he sido siempre, yo diría, un trabajador cultural, ¿no? He estado involucrado en diferentes disciplinas del arte, por decirlo así. Tanto que hoy día, por varios años ya, he sido presidente de la Unión Nacional de Artistas, ¿no? Que es una multigremial de las artes en Chile. Y yo creo que eso es más o menos lo que me define, ¿no? Eh, Me siento también, en buena medida, me siento muy identificado con una parte de la cultura anglosajona, porque viví en Australia, viví un periodo en Nueva York y viví en Nicaragua, y en Nicaragua también estuve contactado casi siempre por mucho el mundo gringo, ¿no? Entonces, bueno, eso yo creo que me ha marcado también. Pero básicamente eso es lo que soy. Claro, si yo y voy a incidir e Sí, insistir en lo mismo, escritor, folclorista, artista, eh, músico, que de alguna forma, entendiendo la cosa integral, pero que más bien define a Mario. no, yo creo que lo que me define es la música, básicamente. O sea, el, el- el interés superior siempre ha sido la música. También he estado por varios años y ahora estoy postulando de nuevo para entrar al directorio de la SCD, no sé, la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes de música, ¿no? Eh, y entonces por esa razón lo que me siento más es músico, pero claro, escribí un libro que se llamó El Tango de Edipo, por el que tuvo una mención en el Premio Municipal de Literatura de Municipalidad de Santiago, en su momento, en el 91, y escribí no hace muchos años un libro sobre la cueca que se llama El que sabe, no sabe, el que sabe, crónica personal de la cueca brava.
Y bueno, y estoy en algunas antologías también con algunos versos, algunas canciones, algunos artículos, etcétera, ¿no? Y siempre estoy también escribiendo. En algún momento escribí algunos para la revista Trauco. Bueno, escribí artículos en finales de los 80 y también entrevistas y guiones con el bicho, que hace muy poco lo volví a reconectar, el gran maestro Sí, de bicho plaza un capo. Bicho Plaza, bueno, un gran maestro. Claro. Entonces, Sí, sí tuve el honor mm, de participar en esa comunidad que fue la Trauco de los años finales de los 80. Yo digo el honor porque pude no haber formado parte de ese equipo. Por circunstancias, formé parte de ese equipo y trabajé intensamente y buena parte de la historia de la Trauco y me siento muy feliz. Yo creo que fue una experiencia para mí muy significativa, ¿no? Conocer al equipo, en particular al equipo central, a la raíz de todo, ¿no? Que eran Antonio Arroyo, Pedro Bueno, Inés Magú, Maú, sí. claro. Eh, y bueno, la Vicky, todo ese equipo de españoles y también los cabros jóvenes, muy jóvenes en esa época, que eran los dibujantes, ¿no? Los Claro. grandes dibujantes. Entre ellos nuestro Car, amigo Carto, claro, el eterno Carto. Y, Yoyo, bueno, en realidad es el Leal, una lista muy grande en sí, realidad, ¿no? sí, Lautaro Parra. capo también. Sí, sí, si yo le preguntara de Kirusa, mire lo que voy a decir. No tiene una que probablemente que ver con la otra, pero de Kirusa o el tío Roberto Parra. ¿A qué te refieres? Son dos líneas del mismo árbol. ¿Cómo llega usted ahí, a esos lugares, con ellos, con los maestros? No, son vertientes distintas, pues, pero claro, en algún momento yo intenté fusionarlas por una motivación propia, pero yo conocí a Pedro Fonsea, el líder de Kirusa y el cantante que ha mantenido la banda funcionando hasta estos días, ¿no? Que es impactante, mucho tiempo. Eh, lo conocí en unos talleres de literatura. eh, Estaba Martín Cerda y Pedro era más futbolista en esa época y también bueno, había estudiado audiovisual, ¿no? En un instituto, en una universidad, para ser director de cine o algo así. Y bueno, y yo traía un proyecto, qué sé yo, que era grabar mis propias canciones como cantautor. Y invité a Pedro a tocar batería, que bueno, tenía batería, siempre andaba trayendo unos bongos. De hecho, tocamos en algunas peñas, solo guitarra y bongo. Pero en el camino, o sea, muy poco empezar me di cuenta que este tipo cantaba de una manera excepcional, ¿no? No, no había visto, conocido y escuchado tipos que cantaran tan bien en ese estilo en particular, ¿no? Eh, entonces, bueno, esa primera grabación se fue transformando en el grupo de Kirusa. Esa grabación del cantautor Mario Rojas se fue transformando en el grupo de Kirusa y bueno, y con el tiempo sacamos el disco, el cassette de Kirusa, con el apoyo del papá de Pedro, con Sí, mucho apoyo, y la mamá también, la Vicky. Y Y bueno, y se juntó un grupo bastante especial en ese momento, ¿no? Que era José Luis Araya, que era exacto. un gran compositor, grandes ideas,
de buenos arreglos. Gustavo Schmidt en el teclado, que era también un gran talento, y para qué decir Andrés Cortés, que todos están en diferentes áreas del mundo laboral hoy en día. Eh, bueno, Gustavo Schmidt es un pintor bastante destacado en Nueva York y también músico, pues sí, siempre ha sido músico, su madre era concertista en piano, tengo entendido. Y Andrés Cortés, que era el bajista, vive en Pucón muchísimos años, es arquitecto de la Católica y trabaja en Pucón feliz de la vida, tiene su oficina allá. Y también creo que tiene una banda, no la he escuchado, sí, últimamente, pero tiene una banda de funk. Y José Luis Araya es abogado y sí, ahora ha vuelto al mundo de la música. Toca teclado, es percusionista básicamente, pero tiene grandes ideas musicales. Ese grupo que se formó junto a Pedro Fonsea, eh, yo creo que produjo ese primer cassette y fue en su momento algo muy especial porque no había esa música acá, y era un enredo de diferentes géneros, más bien, que me define muy bien a mí, porque Pedro ya unificó la idea del funk rock, ¿no? Como banda después, pero ese primer cassette yo creo que me define bien porque es una mezcla de géneros que es difícil de entender, que ha sido una constante en el desarrollo musical mío, ¿no? Porque cuando existían disquerías no había estantes para poner mis discos porque no pertenecían a ningún género. No se sabía si era folclórico, si era, qué sé yo, era, o era pop, o era, no sé, o salsa, cualquier cosa, porque siempre he mezclado, no lo puedo evitar, porque las canciones me han salido en el camino influenciadas por los músicos que he conocido. Y he conocido a músicos de variados y diferentes géneros en la vida. Y, y, Y bueno, y Roberto Parra, fíjate, para terminar esto, Roberto Parra venía en mi vida desde siempre. Mi padre hablaba mucho porque se conocían en su juventud, se conocían del barrio, incluso habían tocado. Eh, y mi padre, claro, tocaba música chilena y era guitarrista, tocaba unos choriños brasileños también. Bueno, tocaba guitarra básicamente y conocí a Roberto Parra. Entonces cuando yo había vuelto a Chile después de vivir como casi 15 años fuera, eh, un día me acerqué a Roberto Parra en un acto que había, eh, en ese tiempo, actos contra la dictadura. Y nos hicimos muy amigos, ¿no? Yo le conté que era mi papá y qué sé yo, y nos hicimos muy amigos. Entonces, claro, hicimos unas sesiones, se llamaron sesiones de jazz huachaca, ¿no? En algunos de las peñas que había en ese momento. Chile Rí canta, me acuerdo, haber sido de la Casone San Isidro también. Y claro, y ahí se unió De Quirusa con el tío Roberto y también otros proyectos con los que algunos videos documentales, La Negra Esther, El Desquite, que yo estuve vinculado con Roberto Parra. Yo siento una estrecha relación con don Roberto y una profunda admiración también. justo iba para allá. Hay como una leyenda negra, yo estoy bien informado, que tiene que ver con que parte de la obra de la Negra Esther de alguna forma le debe a usted. Bueno, sí, lo que pasa que yo intenté hacer una especie de ópera con eso, porque don Roberto cuando me pasó las décimas de la Negra Esther, que es un libro maravilloso que había hecho el taller, no me acuerdo cómo se llamaba el taller, pero el diseño es de Toño Cadima,
eh, Ayer el Sol. taller Sol. Sí, pero el taller que trabajaba la gráfica no me acuerdo, pero me acuerdo que el libro era muy bonito, como una pequeña revistita así, y bueno, yo cuando lo leí yo me di cuenta que era teatro, ¿no? Era teatral. Y yo pensé, pucha, esta cuestión sería un musical extraordinario. Y como nos habíamos juntado en las actividades en esa época que había así culturales en poblaciones y universidades, eh, había conocido al grupo de teatro callejero que dirigía Willy Sembler en su época. Y la María Izquierdo participaba allí también, Boris Cuecha, qué sé yo. El mismo, prácticamente el mismo elenco que después Andrés Pérez dirigió para La Negra Esther, excepto, con algunas excepciones. Y entonces yo le propuse en alguna oportunidad, nos juntamos, bueno, nos juntamos formalmente en la Plaza del Mulato Gil, me acuerdo, eh, y yo les propuse que trabajáramos juntos con los de Querusa haciendo la música y ellos actuando, porque yo los había visto y me había impactado mucho el teatro de ellos. Había visto dos obras, una que se llamaba Todos estos años y otra que se llamaba En la Luna, ¿no? Eh, que estaba inspirada en unos versos de Huidobro. Entonces, yo había visto, me había quedado muy impactado con ese teatro, ¿no? Y en esa época el director era Willy Sembler, y Andrés estaba en París todavía. Bueno, y como sucedió ese que nos juntamos y yo les presenté y al día siguiente estaban simplemente locos por haber leído la obra de don Roberto, entonces lo querían conocer y todo eso. Y bueno, lo conocimos, o sea, los llevé donde Roberto Parra y empezamos a ensayar bajo la dirección de Willy Semble, con los de Quirusa. Pero también estábamos paralelamente nosotros haciendo el cassette al que hacía referencia antes. Entonces, como que los músicos no les quedaba tiempo y tampoco tenían tanto interés. El interés era mío, ¿no? Entonces al final ya nos separamos y no continuamos con ese proyecto. Y claro, cuando volvió Andrés Pérez de Francia, el Willy y la María le mostraron este trabajo, este texto con el que habían estado trabajando, y naturalmente Andrés Pérez hizo esa maravilla que quedó para la historia de Chile, bajo su dirección, La Negra Esther, ¿no? La obra de teatro. Pero hay que decir, porque que yo me enteré después, que había habido otra Negra Esther, otra dirección que tengo entendido había dirigido Dioscoro Rojas, Pero, y, y la habían presentado sobre el mismo texto y la habían presentado en la Sala del Ángel. Eh, y la Negra Esther, la primera Negra Esther de teatro, fue la Carmen Prieto, mi amiga Carmen Prieto. Y yo no, eso no lo sabía, me enteré mucho después, pero claro, pero los inicios de esa Negra Esther con el elenco del Willy, la María, el Boris, Pancho Reyes estaba también, Horacio Videla, eh, bueno, la Apache Torreblanca, no sé, era un equipo muy lindo. Y fue una experiencia para mí maravillosa, pero después trabajé en el Desquite, justo en iba la para allá. música del... Sí, claro, Eh, pa- pero si yo le consultara, porque justo ahí se me cruzan algunas cosas históricas, don Mario Rojas, el político, el que llega desde fuera a Chile, al Mario Rojas de Chile o actual.
diferencias? Fíjate que no es mucha la diferencia. Yo eh, me imagino que habré evolucionado en algo, po, weón, pero, pero yo encuentro, uno se encuentra el mismo personaje nomás. Eh, claro, yo siento que he sido consecuente con las actividades que he desarrollado en la vida y no me he dejado atrapar por el sistema, digamos, ¿no? No me he dejado atrapar por la idea de tener un... Trabajé un par de años, unos 3 años, en el Ministerio de Educación, en el área cultural. También trabajé en Balmaceda Arte Joven, que era Balmaceda Lo siguiente. 1215, claro, en un principio. Eh, y yo creo que son las únicas pegas que he tenido como formales, así que he recibido un sueldo y eso. Lo demás siempre ha sido vivir de la música, de los derechos autorales, eh, de las tocatas. Y bueno, aquí estoy, no tengo... Cuando vivía en Australia tenía entre los 20 y los 30 años más o menos. Obviamente tenía auto, nos estábamos comprando una casa con la mamá de mi primera hija que vive en Australia, que ya tiene 50 años, mi hija mayor. Con ella tengo un nieto, ¿no? Que es australiano, también mi hija es australiana, nació allá. Eh, claro, vivía esa vida de las comodidades de Australia. Estábamos comprando una casa de gobierno, era una casa bonita y todo eso. Hoy en día no tengo nada, no tengo ni auto, no tengo ni casa, arriendo un departamento hace muchos años, por suerte, pero sí me siento muy satisfecho de haber logrado las metas que yo quería. Vivir en Chile para empezar, ¿no? Después de muchos años de vivir fuera, vivir en Chile era un reto, y aguantarse aquí, porque mucha gente que vive en el extranjero y que ha empezado a formar su vida en países desarrollados como en Australia, Estados Unidos, Europa, eh, intenta volver a Chile, pero Chile es duro. Entonces dicen, se aguantan un rato nomás, pero yo venía con el propósito de aguantarme hasta que doliera, y dolió mucho. Fuerte. Y un lapso muy bonito fue conocer a este grupo de la revista Trauco, porque eh, no solo los fundadores de la revista, sino que el equipo de jóvenes que formaban parte de eso, como que había una energía extraordinaria. No sé cómo se produjo eso, pero se produjo una energía absolutamente distinta a todo lo que pasaba en Chile en ese momento. Y, y claro, ese lapso que habrá sido unos 2 años o algo así, 3 años, eh, yo creo que fue muy significativo en términos porque había también, como era un equipo de españoles, ¿no? Lo que habían fundado, me permitía tener, y mi pareja en esa época, la mujer, la mamá de mi segunda hija, María Luisa, que nació en Chile, todavía no nacía en esa época, eh, era española, ¿no? Madrileña. Entonces también existía ese vínculo con Chile y con una pata afuera también Claro. todavía. Ese periodo me permitió vivir esa experiencia, De ¿no? ese mismo periodo, disculpe, no interrumpe, de ese mismo periodo es que se conocen también con Omara, ¿no es cierto? Cuando ayuda a él a hacer Pero, la ecuatorial, pues, por supuesto, que es un poco el por impulsor de esta supuesto. tercera etapa en que estamos ahora con Trauco. Mm.
pero por supuesto, sí, o sea, Omara fue fundamental, parte de ese proyecto, y además que también desarrolló un vínculo bien, yo diría, muy importante con el equipo, ¿no? De la Trauco, con el equipo fundacional, Antonio Arroyo, por supuesto, Pedro Bueno, la Inés. Claro, él yo creo que desde lo teórico, desde escribir ciertas columnas y de acercarse, porque era más joven que nosotros. Claro, claro. Entonces, claro, yo creo que ahí como que indiscutiblemente que él es uno de los fundadores y ha mantenido el concepto y la idea de la revista a través del tiempo. Claro. Yo Una creo que eso más, es notable. una más, Mario. La una, que es súper potente, si uno tuviera que explicarla. No, la Unión Nacional de Artistas es una multigremial de las artes y la cultura, en la cual participan muchos gremios, por supuesto que participa la Sociedad de Autores e Intérpretes, de autores y compositores, digamos, de la SCD, participan, o sea, eso, están representados los músicos ahí, pero también está la PECH, también está la SECH, que es la sociedad, son asociaciones gremiales, ¿no? Y también sociedades de gestión de derechos autorales. La componen 18 gremios en Mm, particular, la una. Y son gremios muy antiguos, muy poderosos, porque la SECH, la Sociedad de Escritores de Chile, debe tener unos 80 años, 90 años, algo así, ¿no? Eh, lo mismo la APECH, la Asociación de Pintores y Escultores de Chile, y también, ¿cómo se llama? Eh, las sociedades de gestión, como son Crea Imagen, Crea Imagen, ahí que está es una Duclos. sociedad, Claro. exactamente, Sí, Arturo Duclos, sí, 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 gran personaje. Y claro, esa es una sociedad de gestión de derechos autorales, ¿no? Y también, pero de las artes plásticas, claro, digamos, las artes visuales y de la fotografía también, etcétera. Están, por supuesto que, bueno, es una lista grande, ¿ah? O sea, claro, está la danza, está Siddhartha, claro, los actores, eh, y cada uno tiene representación, cada gremio tiene representación en todo el país, entonces es una estructura muy grande y ha tenido yo diría que ha tenido unos vaivenes que han estado vinculados bueno, en primer lugar la pandemia que nos marcó a todos, ¿no? Eh, y claro, ya ahí nos refugiamos todos a estas comunicaciones por Zoom, por sobre todas las cosas, reuniones y eso. Pero también pero tuvo una participación muy activa en los dos procesos eh, constituyente, ¿no? Eh, yo creo que sobre todo para defender defender las leyes que favorecen a los artistas. tiene la cultura. Se nos está acabando el tiempo, maestro. ¿Usted qué le gustaría decir? No sé, desde datos de contacto o alguna frase para el bronce, que le nazca en este momento. No, yo te felicito a ti por este espacio bonito que me brindas y también felicito a Omar y a Trauco que sigue vigente, ¿no?
y larga vida para la revista Trauco. Y Muchas gracias, Mario. yo Claro, dígame, ¿eh? desde este espacio simplemente me pueden encontrar cuando quieran, porque estoy en todas las redes, ¿no? Y también la música mía está en Spotify y tengo que hacer una grabación ahora en mayo. Espero que estoy juntando los músicos, tengo ensayo hoy día. Súper, súper. Muchas gracias, de verdad, fue un honor. Y nos estamos viendo, loguito, loguito. Y se va a Ya, ver, pues para que ojalá, sepa, a nivel nacional, por BTR Mundo Go. Ahí yo le voy a estar mandando el link. ¿Ya? Muchas gracias. Muy, muy, muy gentil. encantado, gracias a ti, gracias a ti.